Gloria a Dios. Vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Damos gracias, Señor. Te reconocemos a ti, Padre Eterno, en esta mañana. Te pedimos que continúes con nosotros, que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra astemia, Padre Eterno, que nos concedas el ser edificados con tu palabra, que te muevas, Señor, en medio de nosotros, derribando, Señor, toda fortaleza y oposición, Padre Eterno, que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Este pasaje que acabamos de leer requiere un poquito de detenimiento de parte de nosotros, los lectores de la palabra, porque pues es difícil como obtener el concepto general de lo que el apóstol Pablo le quiere decir a los corintios, puesto que habla aquí de los que se pierden y los que se salvan y cómo está encargada o asignada la tarea a los ministros del Señor, en este caso Pablo y sus colaboradores, de esparcir lo que aquí se menciona como el olor del conocimiento del Señor. Pero también habla acerca de lo que se detalla en la Escritura como un desfile victorioso o como algo que dice nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. En la otra versión dice nos lleva triunfantes, nos lleva victoriosos. Entonces uno puede llegar, digamos, a quedarse con lo superficial de estas palabras, de estas frases y entenderlo básicamente que lo que significa es que el Señor nos va a ayudar a salir triunfantes de cualquier cosa. Y eso es una visión miope, menoscabada, digámoslo así, escasa y por supuesto superficial, como solemos y estamos muy acostumbrados a juzgar las cosas nosotros. Los seres humanos tendemos a eso, ¿no? Basta nada más referirse a ese verso que dice que el Señor le dijo a Samuel cuando iba a ungir a uno de los hijos de Isaí, le dijo: no mires lo alto de su estatura ni su apariencia, porque Dios o Jehová no mira lo que mira el hombre, que solo ve lo que está frente a sus ojos, lo de la apariencia, sino que mira el corazón. Entonces, en este caso también esto tiene una profundidad que probablemente uno no la reconozca a primera vista, pasa inadvertida en la primera, segunda y quizá muchas más lecturas. Pero hoy, pues el Señor ha puesto el sentir que nos detengamos aquí para considerarlo. Lo primero que hay que identificar, digámoslo así, es que el Señor dice, nos lleva, más a Dios gracias, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, y la clave ahí de entender es en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, hay una vida, hay unas sendas, hay unos caminos que son en Cristo Jesús para el creyente, para el ser humano, ¿sí? Y hay otros caminos que son muchísimos,
que son amplios, diversos, que son sendas propias de las personas, o de comunidades, o de civilizaciones, o de culturas, sendas propias, ¿sí? Entendemos entonces que cuando enmarca el apóstol Pablo esto que dice, en Cristo Jesús, nos está haciendo referencia a un camino en particular, no es cualquier cosa, ¿sí? En otras palabras, diríamos el propósito de Dios, ¿sí? En otras palabras también bíblicas, diríamos el camino angosto que lleva a la vida, ¿sí? Hay un pasaje que el Señor dijo, explicando acerca de esto, dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, ¿sí? Porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la muerte, ¿sí? Y muchos son los que entran por ella. Pero angosto es el camino, la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta, no necesariamente entrar en el camino, pero eso es un detalle que debemos considerar. Entonces, en Cristo Jesús significa que la persona entró por la puerta angosta y está en el camino estrecho, ¿cierto? Que lleva a la vida. Nosotros sabemos que Cristo, o los caminos en Cristo, son los que nos llevan al Padre, a la vida eterna, son los únicos. Cristo es el camino. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en Cristo Jesús? Porque todas las sendas humanas por fuera de Cristo Jesús, ¿sí? A pesar de que estén en un afán de búsqueda de vida, ¿sí? Fracasarían, se embolatarían, ¿sí? Porque solamente hay un camino al Padre, que es Cristo Jesús. Bien lo dice la palabra cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ahí básicamente ya desde su primera frase nos podemos sentir respaldados a los argumentos que estoy planteando. Cristo es el camino, ¿estamos de acuerdo? Toda senda humana, así tenga una intención de búsqueda de vida y conexión con el Señor, toda senda humana, así tenga una búsqueda de vida y conexión con el Señor por fuera de Cristo, fracasa, ¿estamos de acuerdo? De ahí que las religiones no son el camino. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Las religiones no son el camino. Usted me dirá, ¿y la suya sí? No, ¿sí? Mire que pocos tienen la valentía para decirlo, ¿sí? No es así. Usted puede asimilar ciertas, digamos, aspectos litúrgicos, digamos, tradicionales, culturales, que se destilan, digamos, de un dogma religioso, pero usted podría estar en un camino de muerte, ¿sí? Incluyendo aquí, en un ambiente como estos, que se ha establecido o diseñado para percibir a la gente, despertar a las personas, ¿no? Alguien me comentaba hace unos cuantos días, me planteaba esta situación, y es que tuvo una ruptura de relaciones con su padre. Estoy hablando de un joven, y en esa ruptura de relaciones de tiempo atrás, pues cada uno tomó su camino. El joven en particular tomó este camino, el camino de seguir la voz de Dios, la enseñanza, se convirtió, asiste a la iglesia Salem y todo, tal como ustedes, y así. Y después de muchos años se reconectó con su padre. Su padre parece ser, pues, lo que siempre ocurre, ¿no? Pasan los años, entran las reflexiones, entra la soledad, entran muchas cosas, y su padre le llamó y entró en esas conversaciones con él. Su padre siempre, digamos, en los caminos de las masas, digamos, revestido con los ropajes de la religión tradicional, que no es otra que la católica, ¿sí? Pero nunca, digamos, expuesto a la palabra. Entonces, en las conversaciones que son el fruto de la reconexión, el joven me contaba, dice que él ha estado hablando acerca de la palabra, y que el padre le dice, muchas gracias, lo necesito. Usted es el único de la familia que ha seguido el camino, le dice, ¿sí? Es el único.
Y le gusta oírlo. Y es raro que un padre consulte a un hijo, ¿no? Pero pues puede darse el caso. Y en este caso ocurrió y le dijo, ¿usted considera que yo debo seguir yendo a misa? Le preguntó, ¿no? Porque a pesar de que llevan tiempo hablando y reconectándose, el padre sigue yendo cada vez que pues, puede a misa. Y entonces, claro, el joven ya entra en un conflicto porque ya puede que diga no, pero está privado, digamos, o no está dotado de los argumentos para ello. Entonces me consultó eso como para decir, saber qué responderle y darle en el clavo al asunto, ¿sí? Y aquí viene un tema que es el que estamos hablando. El camino de las religiones no es el camino de la salvación, ¿sí? No es, ¿sí? En la mayoría. Entonces la respuesta que pretende ser satisfactoria a alguien que de buena voluntad pregunta eso es, ¿usted sabe lo que se necesita para salvarse? 1, 2. ¿Qué va a pasar con usted en su alma si usted se muere hoy? Si en su asistencia a la misa nunca le dijeron nada de eso, que es lo más usual, ¿estamos de acuerdo? Entonces usted le pregunta a un católico si es salvo y no, es difícil que le diga, no, pues yo hago cosas buenas, yo me he arrepentido, el rosario puede decir, ¿no? Trato de ser una buena persona, un buen ciudadano. Si la respuesta es no, entonces la respuesta de la persona es no sé, hasta ahora, después de haber asistido a la misa, entonces ¿para qué lo hace? ¿Estamos de acuerdo? Porque no está siendo de provecho, porque ni siquiera ha hallado en la puerta, ¿sí? Dentro de un dogma atestado de conceptos cristianos, como es el catolicismo, ¿estamos de acuerdo? Se necesita un ambiente como estos y aún así da trabajo y tiempo que la gente encuentre el camino. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión de arrepentimiento, de metanoia, de transformación, ¿sí? De que vean su condición y eso toma tiempo, ¿sí? Entonces, se le sugiere pues a la persona darle esa respuesta. No se debe porque no es provechoso para el alma, ¿sí? Incluso hasta es contraproducente en algunos casos. ¿En qué casos? En el caso de que la religión adormece a la persona en su tránsito en el camino ancho y espacioso. Lo adormece. Dice, no, yo estoy yendo, yo escucho de vez en cuando. Por eso es que yo les hablo desde esta perspectiva, porque aquí también puede ocurrir, pero es más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son movimientos que el Señor ha propiciado, ha ministrado, ha delegado como un despertar de la palabra del Señor en aquello que dice este mismo pasaje que acabamos de leer. El pasaje dice, pues no somos como muchos, en el versículo 17, que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces eso es lo que tiene la iglesia de Cristo verdadera, que es producto de la delegación y del beneplácito del Señor. Los ministerios cristianos en general, cuando son de Dios y puestos por Dios y se conceden a esos ministerios palabras de vida, digamos que son el ambiente perfecto, ideal, ¿sí? Pero no total para que la gente encuentre la puerta, ¿sí? Entonces eso es lo que ha pasado con ustedes. Ya luego muchos de ustedes ya saben, por ejemplo, que su vínculo con la iglesia no es porque es el camino al Padre, la religión o los aspectos litúrgicos, no, sino es porque se obtienen las palabras de vida necesarias para ir en el camino de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? En el camino de, ¿quién? Cristo. Entonces, si la gente no está en el camino de Cristo, podemos usar el caso que les comenté, no sirve, ¿sí? No sirve para nada. Así esté en un ambiente, digamos, empañado de religiosidad, lleno de eso, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En qué camino es que el Señor nos saca adelante siempre? Es en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? En Cristo Jesús.
Él nos saca adelante siempre, no por nosotros, sino porque estamos en su camino. ¿Estamos de acuerdo? Es muy diferente, sí, a pensar en un Dios como lo quiere concebir la gente, ¿no? Un Dios ayudador, benefactor, patrocinador, pero por fuera de su orden, ¿sí? Entonces eso es una cosa que hay que detallar para continuar la lectura. Otra cosa, entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que el Señor encarga a sus llamados, a las personas a las que se les ha encargado su mensaje? Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué es el éxito desde el punto de vista del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? El éxito es que usted esté donde esté, desprenda ese olor del conocimiento de Cristo. Lo desprenda, ¿sí? Porque lo conoce, ¿sí? En cualquier situación. Es decir, que las situaciones no sean suficientes para ahogar la luz que está dentro de usted. Cuando ha usted creído el Evangelio, por supuesto, cuando usted ha entrado en el camino de Cristo por haber recibido y creído el Evangelio, ¿sí? ¿Qué ocurre dentro de eso? Usted me dirá, ¿y qué queda para mí, pastor? Pues sencillo, una vez usted obtiene la salvación y comienza a ser impregnado del olor de la vida de Cristo y del olor del conocimiento del Señor, usted ya está en un camino distinto. Ahí es diferente. Ahí ya no hablamos de un éxito mundano, de un éxito falaz, de un éxito, digamos, conforme los parámetros culturales o sociales, sino hablamos de un éxito que es el cuidado del padre sobre su adoptado, sobre su hijo. Eso es totalmente diferente y eso cambia drásticamente las reglas del juego, ¿sí? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Solo puede destilar o desprender el olor de su conocimiento cuando la persona ha entrado en el camino de Cristo, está lleno de las palabras de vida del Señor, de los conocimientos de Cristo precisamente. O sea, mire que aquí nos está dando la palabra exacta. El conocimiento de Cristo tiene un olor. Si usted conoce a Cristo, usted desprende un olor, espiritualmente hablando, ¿sí? Usted desprende un olor. Conoce a Cristo, conoce lo esencial de la verdad de las Escrituras. Y entre más conoce, es como que la carga de la fragancia se hace más fuerte. Por eso es que nosotros, por ejemplo, nos vemos muy bendecidos por aquellos siervos de mayor trayectoria, delegación, autoridad y recorrido en las cosas del Señor, ¿sí? Porque cuando una persona nos habla, estando en esa condición, la fragancia es más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, en mi caso, el Señor está, digamos, llenando el frasco, el vaso del perfume, cada vez más, cada vez más. Seguramente así la vida me dé reveses y ocurran cosas que yo no quiera que ocurran a lo largo de la vida, pero siga yo en el camino del Señor. Y si el Señor no viene y algún día usted se topa conmigo a una edad más avanzada, en mi caso, a los, qué sé yo, 50, 60 años, y yo he seguido el camino, pues la carga de la fragancia va a ser muy superior a lo que es ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va a tener un efecto sobre los que escuchan, de que se impregna el olor. ¿Estamos de acuerdo? En la medida de que lo reciban, lo crean. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de una persona pesada como el apóstol Pablo y como los ministros más respaldados por Dios en las diferentes delegaciones a lo largo de las épocas, pues vemos una fragancia fuertísima. O sea, el apóstol Pablo, por ejemplo, y el apóstol Pablo, llenó la cárcel de la fragancia del conocimiento del Señor. Sí. El carcelero de una región se convirtió al Señor por esa fragancia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted está cargado con la fragancia de vida del Señor, del conocimiento del Señor, usted lo va regando donde puede. Le sale en los momentos más inesperados, en los momentos más insospechados. Incluso a veces
fuera de los marcos de las reuniones como esta, ¿sí? A mí, por lo menos, me he dado cuenta que gracias al avance que ha hecho Dios en mí, no yo en mí, no, el Señor en mí, ¿sí? No es sino que comience el momento, se den ciertos momentos y uno comienza a hablar de parte del Señor y el olor comienza a llenar la sala, la habitación, ¿sí? Que día estábamos con mis hijos estábamos en la zona húmeda ahí metidos relajados, todo eso, después de tanta correría que hemos tenido, ¿no? Después de diciembre y todo eso, y me comenzó a hacer preguntas, mi hijo mayor, ¿sí? Y yo pues al momento de abrir la boca estoy esparciendo el conocimiento de Dios para él, en un ambiente muy por fuera de lo eclesiástico, ¿sí? Muy por fuera. Y así en cada espacio, en cada área. Pero ¿qué me daba cuenta yo? Que es una fragancia perceptible, es una fragancia presente, discernible solamente con los sentidos espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Y yo lo alcanzo a percibir. Y a mí eso me satisface mucho, porque ¿qué sería yo si como padre en cualquier circunstancia no tengo la forma de esparcir el conocimiento de Dios, sino que cuando abra la boca, ¿sí?, en la condición espiritual, digámoslo así, sea muerte y que esparza olor de muerte? Porque así hay padres, así hay madres, así hay personas, así hay hijos que están muertos en sus delitos y pecados, no han conocido la verdad, no saben de la verdad de Cristo, no han asimilado el conocimiento ni la fragancia de vida, y cuando hablan sacan su muerte, sacan la muerte, ¿sí? Rebajan la verdad del Señor y la ponen prácticamente se disuelve a convivir con las más mediocres y falaces mentiras de la sociedad, ¿sí? Por eso es que hay gente que parecen muertos espirituales, así de sencillo. Practican todo lo de los muertos espirituales y se meten en las cloacas espirituales más preocupantes y escandalosas que se puede imaginar. De hecho, ¿cuál es una de ellas? La celebración del carnaval, ¿sí? ¿Cómo es que un cristiano que se dice cristiano se pone poncho, antifaz, sombrero, compra la carioca y se va a jugar los carnavales? Pues eso es sencillo. No siente el olor de muerte porque es un muerto espiritual. No lo sientes. Eres un muerto. Eso eres. ¿Sí? Ni qué decir del Halloween y de la Navidad apartada del camino de Cristo, que es diferente, porque obviamente la Navidad, cosa que a la gente le encanta, es una celebración en la que todo importa menos Cristo, ¿sí? Todo importa, Papá Noel, los regalos, el consumismo, tanta pendejada que hay por ahí, ¿sí? Que conste que se los digo. Esto es el olor de la vida del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya hay un olor espiritual que al ser respirado por los que lo reciban y que quienes lo soporten, comienza a traer la vida dentro para vida eterna. Y se los demuestro, como es mi deber. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O me va a decir que quienes celebraron carnavales y pusieron ponchito y toda la cosa, fueron a esparcir el olor de vida a la plaza. ¿Sí? ¿Fueron a esparcir el olor de vida?
vaso que lleva el perfume de la vida del Señor no está cómodo allí. Sería pisoteado. Sí, en un ambiente cultural, artístico, como le quiera llamar, divertido, pero donde es por muertos y para muertos, y como si fuera poco su parte artística, evoca toda lo que es la muerte, así sea colorido como pocas cosas en la tierra y como pocas celebraciones. ¿Sí? Porque para Dios, atención, somos grato olor de Cristo a los que se salvan, en los que se salvan y en los que se pierden. Mire, esto es complicado de entender, por eso uno se puede apoyar en esta otra versión. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan. Para Dios, ¿a quién le tiene que oler bien lo que uno es? A Dios. Cuando usted ha creído en Cristo, ha creído el Evangelio, ha hallado la puerta y ha creído el Evangelio, Cristo lo puede presentar a usted como un olor fragante, agradable a Dios, un olor que se esparce entre los que se salvan y entre los que se pierden, pero que a los primeros les huele bien y a los segundos les huele muy mal, ¿sí? Entonces, para los que quieran seguirse divirtiendo con sus cosas y sus mundanalidades, sepa que se sospecha preocupantemente que no hay olor de vida dentro de ti. ¿Sí? Pero usted me dirá, pero pastor, usted se le supone que tenía que venir descansadito, tranquilo, relajado, ¿sí? No, pues yo vengo con el olor nomás. ¿Viste? Tengo mis cosas en la vida, tengo mis dificultades a veces, tengo mis placeres también, descansamos y todo, pero el olor es el olor. ¿Estamos de acuerdo? El olor es el olor. Y se necesita que las personas sean impregnadas de eso. Ese es mi único trabajo y siento que el Señor me lo remunera bastante mejor de lo que yo puedo esperar. Sí, así que por ahí voy a seguir. Pero obviamente entre ustedes hay gente que está impregnada del olor de Cristo. Sí, que al hablar habla la verdad del Evangelio. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Dónde tiene que ser? En todo lugar. ¿Sí? Cada vez que uno tenga la oportunidad, el olor de Cristo sale. Lo que pasa es que el Señor puede habilitar personas, hacerlas hábiles, sagaces para eso. Pero uno al final del día desprende un olor delante de Dios. Al final el que importa es lo que Dios diga. Por eso dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan. O sea, el aroma de Cristo es el conocimiento de las personas que van más avanzadas en Cristo Jesús. Y para los que se salvan es lo que desprende cuando usted viene a escuchar. Cuando usted viene a escuchar, si se desprende muerte, yo lo dejo que se acomode a este siglo, le digo todo lo que usted quiere escuchar, que Dios es un Diosito bueno, que no tiene ningún problema con que tú te diviertas, ¿sí? Que no tiene ningún... Entonces estoy hablando muerte. Ya eso a uno no le sale, porque la vida el vaso está cargado del perfume de la vida de Cristo, de los conceptos. Si usted me dice, ¿qué es eso? Conocimiento. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Entonces, para Dios somos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos lo mismo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Qué? Olor de vida. ¿Qué somos entre los dos grupos? No es que cuando yo estoy entre los que se salvan, ¿sí? Los que se salvan su alma, entonces yo ahí huelo bien y luego asimilo el olor de las más profundas cloacas del infierno. ¿Sí? No. Somos olor de vida para los que se salvan y olor de Cristo para los que se salvan y en los que se pierden también. Lo que pasa, y aquí lo dice en el versículo 16, para esto somos olor de muerte.
sea, es insoportable para el muerto espiritual la fragancia de Cristo, la verdad de Cristo, el conocimiento de Cristo expresado. Es como mínimo incómodo. Pero hay un detalle aquí. Ese es el rechazo típico que tenemos nosotros en el alma a la palabra. Miren, es curioso, pero todos, a pesar de ir adentro en el camino del Señor, tenemos un leve asomo, difícil de discernir, de rechazo a la palabra. Concéntrese en usted cada vez que vienen los cultos y va a notar que o Satanás le pone una indisposición frente a la palabra o en usted está una indisposición frente a la palabra. ¿Sí? Pero dentro de usted hay algo que recibió vida por la fe en Cristo. Es su espíritu. Ese espíritu, ¿sí?, es el que discierne las cosas que son del espíritu y es el que fue vivificado. Bien nos cae que ahora nada más tocábamos esta canción Adoraremos al Padre, que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando tú la oyes, está entrando la vida a tu ser. ¿Sí? Está entrando la vida. Y vives viniendo de la condición de muerto. Ahí ya entras en salvación, cuando crees el Evangelio, la palabra del Señor. Sí, entonces, sí te puedo haber sido que te olió feo, pero aún con que te haya dado ese aspecto, ¿sí?, el olor, pues tú lo has recibido. Por eso es que la palabra del Señor es difícil de recibir y difícil de soportar cuando es expresada con integridad. A esto ciertamente olor de muerte entre los que lleva, dice, somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Mire, ¿qué pasa si, por ejemplo, el Señor quita la provisión pastoral? ¿No? Supongamos que eso ocurriera. Obviamente eso pues es algo que el Señor le importa a su pueblo y va a siempre proveer lo necesario, pero supongamos que quita la provisión pastoral. El olor de vida se aleja de la persona. Por eso es que la gente que no se vincula bien con el pastor provisto por Dios, ¿sí? Aquí ustedes entienden que esto es muy depurado y muy maduro. ¿No? ¿Qué le interesa que tener prosélitos ahí? No, es el vínculo sano. Usted se aleja de la fragancia. Eso le pasó a una persona o a una familia completa en tiempos pandémicos, ¿no? Entró la pandemia, la iglesia se cerró un tiempo, y hubo gente que se desconectó muy feo de las cosas del Señor por supuestas, digamos, dificultades locativas, ¿no? Entonces no había internet, entonces no se conectaban en nuestros cultos, estaban lejos, entonces eso. Y a veces la gente no entiende lo que ocurre cuando la persona se aleja de la fragancia de vida. Pues pasó el tiempo. El enemigo coge a la oveja en sus primeros pasos, que es cuestionable si es salva aún, pero por lo menos está dando los primeros pasos, ¿sí? Y los embolata, los engaña, porque el olor no está. Ustedes deben aprender a distinguir el olor de vida de Cristo y a seguirlo, y a quedarse donde ese olor está. ¿Sí, iglesia? Si no quiere usted embolatarse por ahí entre los muertos espirituales, entre las fuentes sin agua, que hay muchísimas fuentes sin agua, hablándole a la gente, creyéndose parámetro de qué cosas, diciéndole a la gente: no es necesaria la consagración, acá nos dejan, acá nos permiten una cosa, la otra, yo leo la Biblia en mi casa y todo eso. Y el olor, acuérdate que lo esparce Pablo y sus colaboradores, ¿sí? Y es una tarea complicada, y el apóstol Pablo lo reconoce. Mire, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras dice, ¿quién es competente para semejante tarea? O sea, ¿puede un ser humano lleno de defectos, como quien les habla, y por supuesto el apóstol Pablo, salvando las proporciones, por supuesto,
¿puede una persona ser competente para la tarea de esparcir el conocimiento de Cristo? La verdad es que el primer pensamiento con honestidad es no, porque uno está lleno de vicios, de errores, de problemas, de una visión, digamos, un poco turbia, miope, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice, ¿quién es suficiente para esta tarea? En otra versión dice, mire, en la palabra de Dios, para todos dice, ¿y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? ¿Quién está calificado? Eso está en pocos. El olor de conocimiento del Señor está en pocos. ¿Sí? Está en pocos. Está en pocos ministerios. Está en pocos movimientos. Está en pocas personas. Sí, el olor del conocimiento del Señor. Pero cuando el Señor nos concede entrar en su propósito y ha levantado Él mismo y ha delegado Él mismo su cuerpo y su iglesia, Él provee ese olor y nos va dejando entrar. Entonces ustedes y yo somos eso, somos unos vasitos o unos depósitos de fragancia. ¿Qué es lo que huele el Señor? Y no solo eso, ¿qué es lo que huelen los demás? ¿Y qué es ser triunfante en ese sentido? Ser triunfante es que independientemente de las circunstancias y los lugares donde estemos, se desprenda el olor. Se desprenda el olor. ¿Estamos de acuerdo? Se desprenda. Se desprenda en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros andamos. Se desprenda. Sí. El Señor está haciendo un proceso con ustedes y conmigo, por supuesto. La carga de fragancia que tenemos tiene que ir en aumento. Debemos oler, así para el Señor, digámoslo así, debemos oler fuerte, concentrado de vida. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. ¿Sí? Cuando usted está concentrado, cuando usted está fuerte, su olor de vida, usted no está confundido. Usted no está engañado en los, digamos, espejismos del mundo. ¿Sí? Usted tiene sus batallas, sí, todo lo que quiera, pero usted está convencido del Señor, convencido de su palabra. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere en nosotros y lo está logrando. El olor que desprendemos es el conocimiento del Señor. ¿Puede usted soportar ese conocimiento? ¿Puede creer lo que viene en conceptos de ese conocimiento? Usted es de los que se salvan. Si no, usted es de los que se pierden. ¿Sí? El olor a muerte, por ejemplo, en ambientes idolátricos, en ambientes culturales privados de la luz, está presente. ¿Sí? Es interesante, pero esto ya es como un tema muy experimental, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno ve o visita o puede darse una vuelta por los templos medievales en Europa, ¿sí? Uno percibe unos ambientes, en el catolicismo hablando particularmente, muy, muy pestilentes, privados de la vida. Hay unos de esos espacios que son, a pesar de que son artísticamente una cosa fuera de serie, ¿sí? Arquitectónicamente también, uno a veces encuentra en esos espacios que es insoportable. ¿Sí? Es insoportable. Pero eso es obviamente quien tiene los sentidos espirituales adiestrados, bien adiestrados, ¿sí? Están, digamos, practicados para discernir estos olores que están en la atmósfera nuestra. El Señor quiere que nosotros entremos en esto y que usted sea olor olor para Dios, olor grato para Dios de Cristo. O sea, Cristo es quien nos presenta a Dios y le dice, mira, este huele bien. ¿Por qué huele bien? Porque ha recibido mi conocimiento. Y entonces el Padre ve a esa persona y lo que hace es
justificarlo, perdonarlo y concederle la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y así es cada uno. Ustedes son cuota del Señor para este mundo pestilente. ¿Sí? Este mundo perdido y pestilente, ustedes son para sus familias. Por eso es que debemos siempre, pues en la medida en que nos sintamos capacitados, hablar, esparcir el conocimiento del Señor. Ese tipo de persona es la que el Señor lo saca triunfante en toda situación, porque no se trata de un triunfo egoísta, centrado en sí mismo, ¿sí? Sino de un triunfo de cooperación, que está en el camino de Cristo, ¿cierto? Pero también ahí cabe, y no puedo dejar de mencionarlo, ya para terminar, el compañerismo del Señor. O sea, yo, por ejemplo, digo, el olor puede ser también el testimonio entre los que se pierden y entre los que se salvan también. ¿Qué sería el testimonio? El testimonio es, en este sentido, todo lo que, atención a esto, todo lo que el conocimiento de Cristo ha logrado en nuestras vidas. Eso es testimonio. ¿Sí? Entonces uno dice, el olor también es el testimonio. Testimonio es aspectos visibles, cambios visibles, situaciones en las que el conocimiento de Dios ha hecho la diferencia. ¿Sí? Situaciones en las que por el conocimiento de Dios nosotros somos diferentes. Eso es testimonio. ¿Sí? Les contaba el caso de una familia que es colega nuestra, pastores en una de las ciudades donde está establecido nuestro ministerio, y que cuando se convirtieron al Señor, pues ellos tenían unas condiciones de vida muy difíciles, de este tipo de cosas que son deudas fuera de control, problemas financieros, problemas en todos los aspectos relacionales y todo eso. Y ocurrió que se convirtieron al Señor y comenzaron a ordenar su vida conforme el conocimiento de Cristo. Su familia, obviamente, no le gustó eso. Siguen siendo gente que se pierde porque no les agrada el camino que ellos tomaron. Pero hay un detalle, y es que el Señor ha comenzado a mostrarse en su vida con testimonios de cambio, de progreso, de mejoramiento, de bendición, que son como mínimo innegables para los detractores y para los que se pierden. Ahí está el olor, si quieres lo hueles o si no, no, pero ahí está el olor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay testimonio, ahí está el olor. Cuando por el conocimiento de Dios han ocurrido cambios en nosotros, ahí está el olor. Habrá gente que no le interese, no va a querer eso, sí, pero ahí está el olor. Ese es el testimonio, que es que por el conocimiento de Cristo esparcido para ti, tu vida ha ido en una dirección, han ido cambiando las cosas, el Señor te ha ido ayudando, te ha ido respaldando, te ha ido sacando de las típicas batallas en las que normalmente éramos vencidos, porque hay un detalle, y es que uno es siempre vencido en lo mismo, ¿no? En los mismos aspectos, cae con lo mismo, repite patrones, todo eso, pero cuando el Señor viene y el conocimiento del Señor se establece, comienza a cambiar. Y eso no significa una vida perfecta ni nada por el estilo, sino simplemente que la obra de Cristo pues sea visible, ¿no? Hay cosas pues que me vienen a la cabeza que yo simplemente se las manifiesto así, pero ahí es muy importante seguir contando y con la oración de ustedes para que siga fluyendo y esparciéndose este olor espiritual. Amén. El enemigo, Satanás, lo veo cada día más decidido, yo les comparto esto, en derribarme a mí, a mi familia, a mi ministerio. Pocas veces he visto esa como determinación tan grande, ¿no? Y hasta cierto punto me llega a preocupar un poco porque el enemigo ha derribado mucha gente, ¿no? O sea, yo no soy especial en ese sentido, no puedo jugar con él en el ajedrez, digamos,
¿no? Me ganaría y todo eso. Pero están los dos aspectos. Por un lado, el fuerte ataque del enemigo, pero también en función de que vamos a explorar aspectos del conocimiento de Dios muy, muy profundos, más profundos de los que ya hemos recorrido, y que la fragancia se mantenga contenida dentro del vaso porque el vaso está íntegro, porque donde el enemigo rompa el vaso, pues pueden pasar cosas. Entonces les agradezco toda la oración que nos puedan brindar, pidiéndole al Señor que siga haciendo su obra, pues Él nos puso, Él nos va a sostener, Él nos va a sacar adelante, y así, a eso es lo que yo aspiro como triunfo. ¿Sí? Uno ya cuando ha casi conseguido todo en la vida, uno comienza a poner el foco en las cosas del Señor, uno comienza como a entender que hay cosas más sublimes, importantes. Y eso es lo que también yo pido respecto de ustedes. O sea, ustedes van a pasar, y pasaron el 2023, 2022, pasaron dificultades. Y sabe, el progreso, el avance se ve en que muchos de ustedes, al contrario de perder la concentración de su fragancia, se les ha vuelto más densa. Me llama el caso la atención de una persona que está aquí, no voy a dar muchos detalles, pero que tuvo un trance muy difícil, muy tormentoso. Yo honestamente dije, esa persona no va a salir adelante, ¿no? No va, ¿sí? Pero ahora es una persona que desprende más olor del conocimiento del Señor. Le han pasado unas, pues que uno dice, mejor dicho, ¿no? Pero eso es a veces lo que se necesita para que el vaso se limpie y poder contener el perfume. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar.